Bienvenidos a todos a este quinto episodio de nuestro podcast Dos Puntos. Hoy por primera vez tenemos a un invitado que no es arquitecto, llegó el día. Harneet Singh es licenciado en Economía y Finanzas, tiene un diplomado en Sostenibilidad Corporativa de NYU y un diplomado ejecutivo de liderazgo de Georgetown University. Trabajó como analista de estrategia para Flower Foods, una productora y comercializadora de alimentos de panadería en Estados Unidos. También fue pasante de sostenibilidad en Conservatorio S.A., donde actualmente es gerente de impacto, y es también el director de La Manzana, Innovación y Arte. Bienvenido. Qué gusto. La presentación, no estoy acostumbrado con el presente, pero bueno, me acostumbraré. Qué bueno. ¿Estás emocionado? Súper. Ok, vamos a empezar relacionándonos un poquitito con la biografía que acabamos de leer. Nos intrigó un poco ese puesto de gerente de impacto. Queremos saber qué hace un gerente de impacto, especialmente en una empresa como un conservatorio que se dedica a la inversión de revitalizar inmuebles que tienen importancia arquitectónica, ¿no? Bueno, para los que no saben, Conservatorio es una de las pocas empresas B que se encuentra aquí en Panamá. Y las empresas B son básicamente empresas que no miran solamente a su desempeño económico, sino buscan lo que es el triple impacto, que es el desempeño económico, es el desempeño social y es el desempeño ambiental. En inglés le dicen People, Planet, Profit, ¿no? Eso es cuánto yo gano, cómo yo impacto al planeta y cómo yo impacto a las personas. Entonces, al Conservatorio ser una de estas empresas B, que fue la segunda de Panamá, tiene toda una metodología que busca cómo incluir la sostenibilidad de nuestras acciones. Lo que tiene el Conservatorio, que es algo muy único, es la vista de cómo hacemos el desarrollo inmobiliario de una perspectiva diferente. Y es primero entendiendo qué es la sostenibilidad. O sea, para nosotros, la sostenibilidad significa poder hacer algo en permanencia, y nuestra metodología para atacar eso se divide en poder crear dos matrices. Por ejemplo, cada vez que hacemos un proyecto es pensar en cuáles son nuestras externalidades. Podemos tener externalidades positivas como negativas, y eso pasa también a nivel de ser humano. Yo al existir o a tener este trabajo quizás le quité la plaza a alguien más. Yo al existir tengo una huella de carbono, o sea, simplemente por ser un ser humano ya tú generas una huella de carbono en el ambiente. Y es básicamente ir mapeando cuáles son esas externalidades que a un proyecto tener, cuáles son las externalidades negativas, y comenzar a hacer un plan de cómo impedir, cómo mitigar, y a veces si no se puede, cómo podemos compensar esas externalidades. Y después viene la parte de las externalidades positivas. Si vamos a construir un proyecto, ¿qué identidad puede tener ese proyecto? ¿Qué podemos hacer nosotros dentro del proyecto que pueda catalizar una oportunidad para la locación en donde estamos desarrollando? Entonces, esa es como la filosofía detrás de la metodología, y eso es lo que comienza a crear el ethos, pues, que tiene el conservatorio de cómo ve el desarrollo de inmuebles. Ok, eso me parece muy interesante, porque cuando uno piensa en un inversionista, tal vez uno siempre piensa como en un mismo tipo de negocio, ¿no? De modelo de negocio. ¿Cómo podemos hacer que una persona que va a invertir confíe en un modelo de negocio que no es el típico, como por ejemplo un modelo de conservatorio? O sea, que piensa también en un impacto social y no solamente en su retribución directa. O sea, como por ejemplo los proyectos que involucran innovación, arte, comunidad. O sea, cómo se le puede demostrar el valor a esa persona que va a poner su dinero en eso, pues. Esa es como que una loaded question. Entonces, empezaría uno entendiendo, cuando te estás hablando a alguna persona de una inversión, estás pensando en verdad, voy a tener un retorno por esto. Y ya cuando estamos hablando de retorno social, retorno que va más allá de lo financiero, en Estados Unidos, en todo el mundo, hay una tendencia que habla sobre el tema de ESG o ASG en español, que son los términos ambientales, sociales y de gobernanza que debe tener una empresa. Estas son las metodologías generales en las cuales ya existen varios estándares, certificaciones que ayudan a determinar qué es eso lo que yo puedo invertir. Pero hago el énfasis en lo primero, o sea, sigue siendo una inversión. O sea, tiene que generar un retorno
Y es algo que no nos podemos olvidar. O sea, cualquier acción que nosotros tenemos que hacer y queremos que alguien invierta en, tenemos que poder entregar el modelo de negocio por detrás que le pueda dar ese retorno, considerando estos factores. Es una lucha y a veces, Claro. o sea, todos estos tipos de negocios, siento yo, y esto ya es opinión personal, empiezan con un tema de principios y después se escalan a cómo lo hacemos financieramente permanente, porque si tú me preguntas a mí si es más financiero crear proyectos que simplemente sean nocivos a la comunidad para generar plata rápido, bueno, la respuesta es sí. Claro, claro. Y sí puede tener efectos a largo plazo, pero la mayoría de la gente que desarrolla estos tipos de proyectos, ellos salen de su inversión antes que ellos vean lo negativo de lo que pasa. Pero cuando tú creas proyectos con un sentido de permanencia, ya comienzas a ver el largo plazo como algo que te tiene que incluir y ver estos tipos, o sea, y si tú tienes algún tipo de principios, tú vas a querer que tu negocio genere algún cambio positivo. Sí. Entonces, hoy en día los inversionistas ya se están dando cuenta de eso. Claro. O sea, ya hay una tendencia que más y más piden cómo estás manejando estos temas y hasta los que no son inversionistas así puro y duro lo están viendo como un tema de riesgo, mitigación de riesgo. Porque las regulaciones van a venir, si no ahora después, Sí. y cómo podemos incluir eso, esas regulaciones que vienen a nuestro negocio y prepararnos, porque cambiar tu operación de un día para otro es casi imposible. Sí, exacto. Exacto, bueno, eso es parte de lo que hace que algo sea sostenible, ¿no? Que no sea de un solo golpe, sino que sea poco a poco progresivo hacia una meta que uno tenga bien clara, ¿no? Y eso es un buen punto de lo que estás mencionando. La sostenibilidad es un camino. Sí. Hay tantas cosas que yo siento que uno dice, hey, yo hice esto bien, y después te das cuenta con nuevos estudios, con nuevas cosas, que, pero no lo hiciste perfecto. Y hay que tener como que esa visión de que la sostenibilidad no es algo que yo le pueda hacer un check. Tiene que tener un proceso iterante de constante aprendizaje. Si no estás constantemente viendo cómo puedo hacer las cosas mejor, lo más seguro no, eventualmente va a llegar el día cuando ya tú no eres sostenible, cuando ya tu empresa no tiene estos principios porque te quedaste atrás. Entonces es un tema de cuestión de innovar y siempre estar velando porque los procesos se hagan mejor y mejor, y un poco de entendimiento de que hay que ir paso a paso, no vas a hacerlo de un día para otro, pero es mejor comenzar hoy a que tu inversión y tu negocio se vayan encaminando hasta la sostenibilidad a que decidir empezar en 10 años. También porque el mundo siempre va cambiando, ¿no? O sea, como todo va cambiando, uno también tiene que como que chequear constantemente qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cómo me estoy adaptando a la realidad y si estoy yendo en un camino que me va a matar mi negocio o si voy a avanzar, ¿no? O en las metodologías, como mencionaba al comienzo, del conservatorio y las externalidades. ¿Qué pasa si las externalidades cambian porque el contexto cambia? Porque ya hay nuevas tecnologías, porque ya hay nuevas personas. O sea, ¿qué pasa cuando el contexto cambia? Entonces uno siempre tiene que entender. A veces el contexto puede ser una ley que no te permite hacer ciertas acciones, esa ley cambia y ahora sí puedes hacer ciertas acciones. Entonces tienes que cambiar tu metodología también. ¿Qué tú piensas que tienen en común Conservatorio y La Manzana en el sentido de que son sostenibles económicamente? Bueno, para los que no saben, La Manzana es un proyecto de conservatorio. Ok, no, eso no lo tenía muy claro. La Manzana es un proyecto de conservatorio. Yo creo que es el proyecto que más se alinea a la estrategia de lo que es conservatorio, que es buscar, ver cómo ser un puente. Porque al final el desarrollo inmobiliario es un lugar donde es una estructura, pero en verdad lo que importa es lo que lo habita. Y lo que lo habita no vamos a hacer nosotros siempre, sino tiene que ser el ecosistema de personas que van a estar caminando a través de eso y haciendo proyectos. Entonces, La Manzana tiene su historia única. O sea, en algún momento tenías otros inquilinos, contratos de compra, y hoy en día la pandemia nos puso un reto, que es que ya el edificio estaba por entregar y estaba casi que vacía, porque ya bastante de los contratos se tuvieron que caer, porque estábamos en un lugar de tanta incertidumbre. Y eso nos obligó a venir y comenzar a operar. Y operar con la misma filosofía en la que construimos, comenzar a operar. Con esa filosofía ahora comenzar a operar. Y eso cambió bastante el contexto y se crearon cosas muy mágicas. O sea, se han vivido tantas cosas que yo a veces me paro en las escaleras estas y yo dije, wow, o sea, me acuerdo cuando todo estaba gris. Cuando no había ni las Primer Fashion Week que hicimos, no había nada. O sea, para hacer los eventos,
no teníamos ni todos los breakers habilitados, o sea, tenías que tener planta eléctrica para ciertos espacios, el edificio no estaba corriendo y estábamos haciendo cosas, pero todo eso fue fluyendo como una vida y una integración y nos permitió conectar aún más. Teníamos todo un Community Engagement Program, pero yo te puedo decir que hoy yo siento que somos hasta más conectados con la comunidad de lo que estábamos antes. Porque ahora sí tenemos la capacidad de ofrecerte un espacio para venir a hacer. O sea, teníamos un espacio chico que es el salón comunitario que siempre hemos tenido, pero ahora, hey, vamos a hacer el comité sectorial, porque no hacemos en el teatro, let's make it a thing, let's comenzar a celebrar estas cosas que estamos haciendo y comenzar a articular que hagamos proyectitos en conjunto para en verdad crear lazos esto de trabajo. La manzana se conecta así, es el Ethos, nada más que a nivel de desarrollo ahora lo estás viendo como que está siendo operado, que no necesariamente es lo que se había planteado originalmente, pero yo creo que fue como un happy circumstance, porque lo que es hoy en día la manzana, creo que nadie te lo puede decir que esto iba a quedar así. Las personas que están aquí hoy en día, todos tienen algún tipo de visión de cómo crear una mejor ciudad. Y ese es nuestro scope, o sea, cómo a través de su proyecto están tratando de aportar a lo que es la ciudad de Panamá y cómo la ciudad de Panamá puede ser algo mejor. Y yo creo que eso es lo más mágico, o sea, no es nosotros tenemos que decir algo, sino ellos son en verdad los heroes of the story. O sea, la gente que está aquí viene y dice, hey, yo quiero hacer un proyecto. A veces la gente dice, wow, es que la manzana hace bastante, y que equivocado. A mí no hace bastante es la gente que viene y dice, hey, yo tengo este proyecto magnífico y quiero hacer esto, ¿cómo podemos hacer? O sea, mi rol es básicamente ayudar a potenciar cuando puedo, pero el que hace todo el trabajo quizás son esos, lo que llamamos aquí change makers, que son las personas que están aquí en verdad haciendo todos estos proyectos. Que a veces yo les tengo celos, yo quisiera estar haciendo proyectos también por ahí, a veces los hago, pero me entiendes, como que ellos son los que están haciendo la magia, pues. Este es un espacio, es un puente, o sea, está aquí para servir, no es como... y creo que así se conectan, pues, la historia, conservatorio, o sea, la manzana es un living case, y creo que ha podido ser ese case un poquito más vocal, pero el conservatorio nunca ha sido decir, nosotros hicimos esto de esta manera, o sea, todo se ha quedado un poquito under the cover, no es muy de ponerlo como que, o sea, nunca vas a ver que conservatorio hizo este proyecto, o financió tales fundaciones, no vas a ver esas historias te vas a dar cuenta cuando vas a estar hablando con las personas, y la manzana ha podido ser quizás un poquito ese showcase un poquito más vocal, porque lo tiene que ser, porque es un event venue, porque su modelo de negocio lo requiere, y ha ayudado mucho a visibilizar lo que ha sido en verdad todo conservatorio. No son uno, no son dos, es lo mismo. Me gustó la anécdota de la pandemia y todo eso, porque una vez más se pone en evidencia cómo cuando hay dificultad la creatividad se enciende y salen cosas mucho más interesantes porque salen de una necesidad real, ¿no? Y utilizas como los recursos que tienes disponibles. Entonces, todavía no hemos hablado como directamente de nada relacionado con el trabajo de un arquitecto, pero esto está súper relacionado con el trabajo de un arquitecto, porque tenemos que trabajar con lo que hay, o sea, con lo que nos pide el cliente, lo que hay en el mercado y lo que nuestro cerebro puede hacer con eso. Entonces, me parece un buen ejemplo de modelo como La Manzana, que ofrece diferentes tipos de servicios, es una plataforma y es como una inspiración también para nosotros los arquitectos a diversificar nuestro trabajo también, ¿no? O sea, a ver cómo más podemos ser útiles, cómo más podemos utilizar nuestros conocimientos, nuestras ideas y todo para no sé, no necesariamente para tener más proyectos, pero para tener un mayor impacto. Entonces, ¿qué recomendaciones puedes dar directamente a los arquitectos? Primero que todo, te voy a decir que los arquitectos are everywhere. Están en todos lados en el mundo de innovación social. Nada más que no se ponen la gorra de que soy arquitecto. O sea, he conocido artistas, digital marketers, gestionadores de proyectos. O sea, cada vez que yo pregunto y veo a alguien cool y yo digo, man, ¿tú qué estudiaste? Arquitectura y dije, great. Otro más. Pero en verdad yo creo que la arquitectura y los arquitectos en general tienen este potencial tan grande porque bastante de los proyectos que tenemos que hacer hoy en día tienen un componente físico tan importante y tener esa sensibilidad. Y creo que con la gente que yo he tenido la dicha de trabajar como de cerca, que bueno, también con Reurbe, que soy parte de Reurbe, como que trabajamos con bastante arquitectos,
arquitectos crack. Tienen como esta sensibilidad de, en verdad, pensar como una metodología de qué se necesita, cuál es el mood que quiero crear y después cómo llevo eso a una realidad basado en un presupuesto. O sea, esa mentalidad o ese proceso no siempre tiene que ser aplicado solamente a un edificio. O sea, esa metodología de proceso de trabajo, básicamente se llama Design Thinking, es súper comercial y lo puedes aplicar a cómo yo pienso en hacer un proyecto social, cómo yo pienso hacer un proyecto que no sea físico, sino un programa, por ejemplo, un programa de voluntariado, cómo lo estructuro. O sea, es un proceso de trabajo que es muy interesante. Los arquitectos son muy minuciosos con los detalles y eso te da una capacidad de poder gerenciar bastante tipo de project management, bastante tipo de proyectos. Para mi guía número uno a los arquitectos es, antes de diseñar, porque son muy creativos. Sí, de una vez queremos diseñar. Y después viene toda la idea del diseño, es tómate un paso atrás y piensa qué se necesita. Porque a veces, o sea, yo sí algo que sí veo a veces es, me enamoro con un concepto. Sí. Me enamoro con lo que quiero yo crear o lo que siento que se necesita. Pero la parte de escuchar activamente es probablemente, y no solamente para arquitectos, para business owners, para mi persona y mi ego, todo el tiempo. En el futuro vuelves a escuchar este episodio. No, como 7 voice notes de mi amigo, pero bájale. Entonces, la parte de escuchar activamente es muy importante, pero escuchar con propósito. Entonces, mucha gente habla como que el community engage. No, es que hay que ir a preguntar. Pero tú no vas a preguntar y no te van a dar la respuesta que tú quieres que te escuchen. Y cuando digo eso es que tú no le vas a preguntar qué tú quieres en este área y tú vas a recibir una respuesta 100% coherente de qué es lo que tú tienes que hacer. Eso no es lo que funciona. Cuando tú escuchas, tú en verdad estás tratando de entender cuál es el pain point, o sea, cuál es el problema que yo siento. Es decir, tienes que leer entre líneas. Tienes que leer entre líneas, pero para eso tienes que escuchar activamente y también preguntar. Y a base de esas necesidades que tú sacas, es que tú comienzas a conceptualizar qué tú quieres hacer. O sea, una cosa es diseñar a base del espacio, tengo tantos metros cuadrados y quiero hacer esto. Otra cosa es diseñar a base de funcionalidad. Y yo creo que cuando un arquitecto aprende en verdad diseñar a base de funcionalidad y problema de negocio, ya puede comenzar a hacer como 1000 otras cosas y el rol del arquitecto se vuelve mucho más comercial. Ese rol de poder entender cuál es el problema de negocio. Porque claro, idealmente el food hall tiene tantos metros de altura. Yo soy la peor persona para hablar de detalles, metros, eso, ignoren todo lo que digo. Pero me refiero como que diseñar un espacio siempre existe un ideal, ¿no? Pero cuando estás dimensionando basado en el problema, ya sea de la comunidad o sea del negocio que estás, ya estás aprendiendo a reconocer los trade-offs o los intercambios que se tienen que hacer con cada decisión. Yo puedo tener esto o puedo tener otro, pero ¿cómo tomo esa decisión? No lo voy a tomar solamente por lo estético, tengo que tomarlo por cuál es el retorno financiero que está esperando esa operación, porque puedes diseñar lo más lindo del mundo, pero en 3 años si nadie usa ese espacio se queda abandonado. Y ya no existe. O podemos demorarnos años diseñando una cosa que es hermosa, perfecta, pero ya se pasó el momento y no se hace ni siquiera. Entonces, sí, o sea, existen proyectos que tú puedes decir, este es un passion project. Yo voy a meterle mi amor, yo voy a hacer esto, no sé cómo vas a conseguir capital, pero vas a tener capital para crear eso. Pero después existen otros proyectos que son como que ya negocios y hay que ponerse como que el hub de, ok, tengo que entender qué en verdad se espera que se dé. ¿Y qué es más importante? Que el espacio tenga este extra sense de diseño y identidad, o que el espacio funcione para que le den uso. Y, o sea, en mi filosofía lo que más importa siempre es el uso. O sea, yo siempre estoy enfocado a las personas, puede ser como que mi background, pero para mí lo más importante es que las personas que estén ahí se sientan felices. Entonces, darle funcionalidad y uso al espacio. Y si tienes un cliente que es un business owner, tienes que darle rentabilidad. No, por eso lo tenemos aquí, porque necesitamos escuchar, bueno, por eso se llama el podcast 2 puntos, porque necesitamos escuchar no solamente el punto de vista del arquitecto, sino de todos los demás. Entonces, a veces, como tú dices, nos quedamos demasiado el diseño, el detalle, la perfección, etc. Y sí, es algo
es un potencial de los arquitectos que podamos pensar tanto a gran escala como a pequeña escala al mismo tiempo. Pero hay que priorizar en muchos, o sea, yo creo que en todos los proyectos, ni siquiera solo en algunos, hay que priorizar. Y lo que siempre tiene que haber es la funcionalidad. O sea, eso no puede no estar, porque si no es simplemente una escultura, no es un edificio habitable, no es una obra arquitectónica. Entonces me gusta mucho que nos des tu input en ese sentido. Y bueno, de nuevo diciendo como que no estamos haciendo esculturas, etcétera, sino nosotros como arquitectos de edificios habitables. Sin embargo, son proyectos y son creatividad, o sea, son cosas que vienen de nuestra creatividad también. O sea, en parte nosotros tenemos que unificar la parte técnica, la parte funcional, pero también la parte artística, la parte creativa. Y a veces este tipo de proyectos no tienen una estructura. O sea, por lo menos nosotros, yo pienso que en nuestro mundo nos cuesta un poco estructurar, o sea, diseñar una estructura de proyecto que pueda perdurar en el tiempo y que no solamente dependa de tendencias o que no solamente dependa de la creatividad del momento, etc. ¿Qué nos puedes recomendar en ese sentido? Modelo de negocio. Ok. No sé si lo estás viendo más como a nivel de una estructura o de un proyecto. Cualquiera. Pero si es un proyecto es modelo de negocios. O sea, con las mejores intenciones yo he empezado proyectos que es súper lindo y tienen un impacto, pero ya les digo, si tu impacto solamente dura una vez, o sea, en serio no estás haciendo nada. Y la verdad lo que más importa es que si tú vas a tratar de tener un impacto, que tú encuentres la manera en que esos impactos puedan seguir pasando y seguir teniendo. Y para eso vas a necesitar capital continuo. Y cuando digo modelo de negocio, quizás no es modelo de negocio, sino vas a una fundación, modelo de negocio de fundación. O sea, eso tiene todo su guía y eso tiene toda su metodología de cómo la gente lo hace para asegurarse que siempre tengan los donantes por ahí. Pero no crear proyectos con la mira de que quiero hacer una cosa y quiero que ya sea efímero, sino crear proyectos con la idea de que eventualmente quiero que eso escale. Ahora, no estoy diciendo no hagan proyectos efímeros, porque son tan importantes, porque la experimentación es muy importante. Pero siempre tener el chip de que, y me encantó hacer esto, ¿cómo hago que esta cosa vaya a repetirse? ¿Qué es lo que tengo que cambiar para que eso pase? Y a veces eso es una conversación de egos contigo mismo de, hey, quizás no va a operar exactamente como pensé, voy a tener que hacer este cambio en mi sistema para poder crear algún flujo de dinero para que el proyecto se dé. Y no verlo tan blanco y negro que es que tiene que ser gratis, es que tiene que ser pagado. Existen miles de formas de hacerlo híbrido, o tu forma de financiación es a través de un patrocinio, o a través de placement de marcas, o quizás un día gratis, un día es pagado, quizás tienes experiencias diferentes. Como que tomar esos challenges donde tú te sientes y que yo no puedo hacer esto como un negocio porque no da, y tomarlo como un how might we question. ¿Cómo pudiera yo hacer eso? O sea, reformularlo como una pregunta y ver qué se te ocurre con tu equipo, porque nunca vas a trabajar bien. O sea, tú solo, claro, vas a hacer mil cosas, pero con diferentes mentes, ves los pain points que quizás tú no ves, para poder ver, ok, ¿cómo puedo hacer este proyecto más sostenible en el tiempo? Y eso es algo muy importante. Lastimosamente, si no tienes capital para seguir manejando eso, cualquier proyecto que tú tengas, aunque te salga gratis la primera vez, porque tú te quemaste toda, y tú quisiste hacer todo tú y lo hiciste y la diste, ¿cuántas veces vas a hacer eso en tu vida? Exacto. O sea, no vas a seguir haciéndolo tú sola. Eventualmente se te debería pagar el trabajo justo que tú le metiste a ese proyecto. Entonces, pensar cómo puedo llevar yo a escalarlo y pensar en lo que estoy haciendo, cómo no pierdo la identidad, pero encuentro una manera de comercializarla. Claro, porque si no lo haces, el impacto que quieres generar no lo vas a poder hacer. Porque claro. Lo pudiste presentar un día, el pilot, pero no pudiste continuar. Y a veces hay proyectos que tú dices, bueno, fue un buen pilot y para eso existió, ¿no? O sea, exacto, como ejemplo. Existió para hacer un pilot y me encantó y fue un one-time thing y ya lo empaqueté, sé cómo hacerlo, pero no es algo que quiero que sea permanente porque quizás también cada persona tiene su limited bandwidth, o sea, que se puede decir, no vamos a meterla a esto para que sea. Pero si te encuentras un proyecto que estás apasionado, que quieres que sea, siempre tienes que buscarle la sostenibilidad financiera. Sí. Ok, ahora la última pregunta, que siempre la hacemos a todos. En una sola palabra, o una frase corta, ¿por qué
hay que aterrizar el mundo artístico y creativo al plano financiero? Porque si no deja de existir. Ok, sí. Es verdad. O sea, es verdad, todo en el mundo tiene que financiarse de alguna forma. O sea, mira, ojo, no estoy diciendo que tu financiamiento sea que tú tienes que armar un negocio a eso. Pero hay diferentes modos de conseguir financiamiento, pero tú tienes que tener una estrategia de cómo tú vas a conseguir ese financiamiento. Si va a ser donaciones, cómo yo me voy a asegurar que siempre tenga donaciones. Si va a ser patrocinio, cómo me voy a asegurar que sea patrocinio. Si va a ser algún tipo de revenue model, cómo me voy a asegurar que eso pase. Pero esa parte no la puedes dejar de pensar. Y más que nada es, el mundo creativo es muy importante. Yo estudié finanzas, economía, yo no trabajo en finanzas de economía, soy de eso huyendo. Los respeto a todos, pero y yo no pudiera, el mundo creativo para mí me parece lo más cool del mundo. Yo no soy artista, pero me encanta vivir en ese mundo, pero necesita que tenga continuidad, y darle continuidad es lo que ayuda a que esos proyectos escalen y vamos a hacer algo más grande. Imagínate vivir en un Panamá donde de aquí salen los proyectos creativos y dices, hey, Panamá, de ahí salió ese evento que ahora está en 1000 otros lugares. En Panamá se hizo el proyecto que se ganó cierto award de arquitectura. O sea, como que en verdad pensar que de aquí pueden salir esas cosas, en verdad que hay mucho talento. Lastimosamente no hay tantos financiamientos para los proyectos creativos, quizás como algunos otros países que son más referentes, pero no significa que no se pueda hacer. Claro. Además hay que cambiar un poco el chip y pensar, vamos a ver cómo hacemos que esto sea un buen negocio y siempre asesorarte. Tampoco no significa que si tú eres arquitecto, tú tienes tu skill set. Quizás tú no vas a ser experta financiera. Llámate a un amigo que sí estudió finanzas, te lo aseguro que va a ser un trip colaborar con otra gente y como que comenzar a armar equipo para estos proyectos creativos, como que verlo como un negocio. O sea, este es mi equipo de trabajo para hacer este proyecto y darle valor a las otras personas, porque para que la máquina funcione necesitas la persona que está velando por las operaciones, necesitas que la persona que está velando por la finanza, necesitas la persona que está velando por el mercadeo, necesitas la persona que está velando por el proyecto en sí o la parte arquitectónica. Entonces arma equipo de trabajo, sean amigos, o sean personas que trabajaste con, y pide ayuda, porque si no lo sabes, alguien más sí lo sabe y te puede ayudar. Me gusta que hayas dicho eso porque eso esa era la última pregunta, pero no importa. Me gusta que hayas dicho eso porque eso nos da nuestra leve cachetada de humildad que necesitamos tanto los arquitectos, porque a veces pensamos que como esta carrera es como muy multidisciplinaria, a veces pensamos que lo hacemos todas, entonces que no necesitamos ayuda de otras personas para resolver todo. Y sí, es verdad, podemos ser muy recursivos. Me suena burnout. Todos. Ya escucharon, todos estamos en esa situación. O sea, traten de hacerlo todo, traten o sea, hablando de experiencia, traten de hacerlo todo y van a ver cómo eso no dura. Gracias porque alguien que no está aquí lo está diciendo. Pero lo que yo es que sí, o sea, pide ayuda y puedes ser el crack en todo, pero necesitas como tu brain power de poder ponerle focus a algo es limitado. Entonces tú necesitas que alguien se enfoque en una cosa y que vengan juntos y puedan crear algo más grande. Si quieres que las cosas escalen, además de lo que tú puedes hacer como persona, necesitas sumar a otras personas. Claro, sumarlas bien, porque sumar a una persona que no te va a sumar y te va a restar, adiós. No. Pero hay que ser estratégico otra por eso también. Exacto. Oye, muchas gracias, me encantó. Encantado. Cuéntanos cuáles son tus redes, dónde te pueden buscar, si se quieren contactar contigo. Pueden buscar a La Manzana, lamanzanapanamá.com, cuenta privada. Ok. No, La Manzana. ¿En Instagram cómo es La Manzana? Es @lamanzanapanamá. La Manzana. Si quieren hablar conmigo de un tema específico, pueden contactar a La Manzana y pregunten por mí y me van a hacer llegar el mensaje y yo les escribo directamente. Denme 4 días a ver. No, está bien. Así tiene que ser, hay que ser sincero. Estoy siendo 100% hay que ser sincero. Bueno, muchas gracias. Ahora los anuncios siempre del final del podcast. Estén atentos porque pronto vamos a anunciar nuestro primer seminario, que hace rato estamos, pero ya pronto sale el flyer o los datos.
El primer seminario va a estar a través de nuestro pilar Taller Semillas, va a tener invitados bien especiales, va a ser para todo público, no solamente para estudiantes, ¿no? Y bueno, para que no se pierdan de estas y más actividades, nuestro podcast lo pueden escuchar en Spotify como 2 puntos, YouTube como Lapfio2, y en Instagram nos pueden buscar como @Lapfio2, @tallersemillas, ¿qué más? De coco. Y por supuesto siempre estamos abiertos a que nos envíen sus comentarios, ideas, seguir el debate. Y si les gustan este tipo de iniciativas y nos quieren apoyar, lo pueden hacer buscándonos en el directorio de Yapi como @Lapfio2. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, que son muy utilizadas para los arquitectos y por eso les sufrimos en burnouts. Nos vemos en la próxima. Chao.